Hola, yo soy el licenciado Del Silva, cursante de la maestría en Derecho Tributario. En este momento, voy a exponer la relación de los grandes patrimonios en Venezuela con España, que en este caso es impuestos a las grandes fortunas, para la materia del régimen de imposición tributaria. Muy bien. En Venezuela se creó la ley de impuesto al grandes patrimonio con el fin de diversificar y aumentar la recaudación. El hecho imponible en Venezuela, nos menciona el artículo 3, que el contribuyente tenga propiedad o posesión al patrimonio, mientras que en España es un impuesto complementario que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3 millones de euros, tipificado en el artículo 3 de la ley de las grandes fortunas. Entonces, es un impuesto que se crea para ambos países con el fin de gravar el patrimonio de, de ese sujeto pasivo, ¿no? Entonces, encontramos que en la base imponible en Venezuela, la base imponible es la suma de todos los bienes y patrimonio y la resta de los pasivos, mientras que en España, en su artículo 8 de la ley de las grandes fortunas, el patrimonio neto se determinará por la diferencia entre el valor de los bienes y derechos que sea titular al sujeto pasivo cuando disminuyen el valor de los respectivos bienes o derechos de las deudas o obligaciones personales de las personas que deba responder el sujeto pasivo. Entonces, podemos ver que, que para yo tener una base y hacer el cálculo de la base imponible en este impuesto que determinan las administraciones tributarias, toda la suma de mis patrimonios y mis bienes las voy a restar o a disminuir por todas esas obligaciones o derechos pendientes que tiene ese sujeto pasivo y el resultado de eso es lo que yo voy a grabar al, en el impuesto de los grandes patrimonios o grandes fortunas. Muy bien. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este patrimonio? Bien, en Venezuela hay una cualidad muy importante porque dice que son sujetos pasivos las personas naturales y jurídicas. Entonces aquí me engloba dos razones, las personas naturales y las jurídicas, que superen las 150 millones de unidades tributarias. Recordemos que actualmente la unidad tributaria en Venezuela está valorada en 9 bolívares. Pero que además, para ser sujeto pasivo de ese impuesto, tiene que ser calificado por la administración tributaria como agente de retención, mal llamado contribuyentes especiales. Entonces, ahí hay un elemento importante, ¿no? Porque para yo poder cumplir o grabar ese impuesto, yo tengo que cumplir con esas dos condiciones. Superar las 150 millones de unidades tributarias y ser calificado por la administración tributaria como agente de retención. Entonces, allí quizás el margen de selección se reduce para aquellos contribuyentes que deben cancelar ese impuesto. En cambio, en España dice que en el artículo 5, por obligación a las personas físicas que tengan su residencia habitual en el territorio español y que superen los 3 millones de euros en patrimonio. Es un caso totalmente, no totalmente, pero va únicamente a la fortuna que
que tengan ellos o que recojan ellos en el patrimonio y que superen los 3 millones de euros. Y que bueno, que sea residente español. Seguimos con la siguiente lámina. Ok. Muy bien. Las tarifas aplicables para calcular este impuesto. La alícuota impositiva aplicable al valor del patrimonio neto estará comprendida entre un límite mínimo del 0,25% y un máximo de 1,50%, tipificado en el artículo 23 de la Ley de Impuesto a los Grandes Patrimonios. Mientras tanto que en España, la base liquidada del impuesto será grabada a las siguientes escalas, desde 1,7% hasta un 3,5% según la ley de las grandes fortunas. Es importante resaltar que esto es un impuesto, en el caso de Venezuela, es un impuesto que está vinculado con el impuesto sobre la renta. Es supervisor, como bien lo mencionaba usted, profesor, en una de sus clases, porque aunque no van de la mano, aunque van de la mano, son dos impuestos totalmente diferentes. Tanto así que el impuesto a los grandes patrimonios se declara en otra fecha distinta. Y el impuesto sobre la renta, bueno, ya sabemos, después del ejercicio fiscal, tienes 3 meses para declarar, ¿no? Entonces, mientras que en España también nace, luego de la pandemia, se crea esa ley de las grandes fortunas, en forma de socializar un poco y amortiguar un poco esos gastos públicos que tuvo la administración tributaria en esa coyuntura. Lo que sí es cierto es que quizás hay una diferencia, una inconformidad desde los sujetos pasivos. ¿Por qué? Porque, bueno, como todo impuesto se impone a que aquel contribuyente, sujeto pasivo, que esté obligado a declarar ese impuesto, puede hacerlo. Pero es un impuesto que generalmente lo ven desde el ahorro, lo ven como por qué tienen que tributar quizás ese patrimonio que pudiste lograr después de que tuviste un ingreso, tuviste unos gastos y bueno, generaste una renta neta y tuviste una utilidad y bueno, esa utilidad te dio para adquirir X patrimonio y resulta bueno, que la administración tributaria de estos países pues también viene a grabar esos patrimonios. Entonces es una discusión es una discusión muy importante porque si lo vemos desde el lado del sujeto pasivo, pues quizás puede ser un poco injusta, ¿no? Un poco injusta. Porque, como bien mencionaba, pues el contribuyente lo ve desde que rentan el ahorro, ese beneficio con esfuerzo que el contribuyente durante años pudo amasar una gran fortuna y lo invirtió en patrimonio y bueno, debe ser grabado con estos nuevos impuestos que están adquiriendo la administración tributaria. Pero si lo vemos desde la administración tributaria, hay dos puntos importantísimos, que tocar acá y creo que son de mucha relevancia, porque las administraciones tributarias
El primero es que diversifican los impuestos, que, que es importante para la administración tributaria diversificar los impuestos. Y punto número dos, aumenta la recaudación, porque aquel contribuyente en ambos impuestos, en ambos países, que tenga la obligación de declarar dicho impuesto, la recaudación es onerosa, es bastante onerosa, es muy, muy, muy importante. Pero también alarma, porque si lo vemos como administración tributaria, tenemos esas virtudes, pero por aquellos países que tienen este impuesto a los patrimonios, pues quizás la inversión extranjera, la misma reinversión del contribuyente que pertenece a ese territorio, pues le va a costar invertir porque va a tener que grabar ese impuesto. Entonces, yo creo que es un impuesto para seguir debatiendo, es un impuesto que particularmente en Venezuela hay quizás mucho desconocimiento en los contribuyentes, en los sujetos pasivos, y que dentro de la administración tributaria debe ser analizado. Debe ser analizado, quizás buscar estrategias, variables, indicadores económicos para ver qué tan rentable y qué tanta masa de contribuyentes estoy yo adquiriendo con ese impuesto, porque hoy en día en Venezuela superar las 150 millones de unidades tributarias es muchísimo y seguramente son muy pocos los contribuyentes que les toca cancelar ese impuesto. Entonces, cierro con esa reflexión que bueno, que es un impuesto que se puede ver desde otro punto de vista y que desde mi percepción y desde que venimos analizando con la Lady Bowen, la comparación que hay con España, que España lo tributa dos veces, porque lo tributa en su impuesto sobre la renta, el IRPF, y también lo tributa si supera esos 3 millones de euros de patrimonio. En cambio, después en Venezuela no es así. En Venezuela no tributamos ese patrimonio, pero tenemos ese IGP, impuesto a los grandes patrimonios, donde sí. Entonces, es un impuesto donde está abierto para el análisis, es un impuesto relativamente nuevo en el mundo, son muy pocos los países que lo practican, que lo tienen en su legislación y que bueno, es importante seguir analizando, seguir viendo las variables, seguir viendo los indicadores, qué tanto es beneficioso para la administración tributaria dicho impuesto, si de verdad está impactando en la recaudación. Entonces, bueno, con esto finalizamos la exposición de relación que tiene el IGP y las grandes fortunas en ambos países, concluyendo bueno, que hay que seguir analizando ese impuesto para aquellos sujetos pasivos.